fue el de la vuelta, de Rivadavia y Carrasco, o sea, la esquina de enfrente, hacia Primera Junta, circulando, por supuesto, al revés que ahora. Porque en el primer viaje no subió ningún pasajero y en la vuelta subió un pasajero. El que hizo el viaje inaugural se llamaba Sandalio Fernández. Pintó con tiza el destino y la tarifa, pero llovía. Y como pasó con las migas de pan de Pulgarcito, creo que era, la lluvia borró las letras y eso pudo haber sido uno de los motivos por los cuales nadie se atrevió a viajar. Después hubo que hacer todo un operativo para que las mujeres se animaran a viajar, porque este roce con los varones, con señores desconocidos, no era una cosa que las entusiasmara mucho. Entonces aparecieron algunos de los colectiveros, llevaron a su familia, llevaron a su mujer, o llevaron a su novia, o llevaron a su hermana, a su prima, para que hicieran de pasajeros delante de otras mujeres en el pleno centro, para que incitara a las demás. Uno de los mayores expertos en la Argentina en la historia del colectivo es Carlos Achával. Periodista, coleccionista de colectivos. Lo visitamos en el sur de la provincia de Buenos Aires y nos mostró, entre otras unidades que tiene, un Ford, carrocería La Favorita, que está restaurando. Es de los 30 y claramente se trata de un ejemplar auténtico. Este es el auténtico colectivo, no los que vemos habitualmente hoy por hoy en las calles. Esto que estamos viendo es un auténtico colectivo de 11 asientos de la época en que el colectivo llegó a tener todas sus características que lo hacían colectivo. El tamaño, los límites que le habían puesto una ordenanza municipal, 5,30 metros de largo, los 11 asientos que en realidad eran para 10 pasajeros y los carroceros le ponían uno más argumentando que era para el inspector. Es un Ford 42 con carrocería La Favorita, todavía con volante de la derecha porque hasta 1945 se circuló al revés. Y bueno, está en proceso de restauración en este momento. La puerta estaba ubicada bien adelante porque el pasajero subía y bajaba por esta puerta. La puerta que está detrás, la del otro lado está detrás del conductor, porque era una puerta auxiliar. En Buenos Aires hasta el 10 de junio de 1945, o sea, 10 días después de la finalización de la guerra, se circuló al revés. Una de las características de este colectivo es que no tiene ruedas duales. Tiene solamente 4 ruedas, no 6. Las ruedas traseras son simples. ¿Por qué? Porque era una de las condiciones para pasar por auto colectivo y no por ómnibus. Esto hacía que no pudieran llevar demasiados pasajeros o muchos pasajeros. Era una de las imposiciones derivadas una de las ordenanzas derivadas de las imposiciones, de las presiones de las empresas tranviarias que ya tenían de su propiedad empresas de ómnibus y procuraban reducir o dificultar la competencia de esta manera. Esta llanta no es la que corresponde. Esta llanta se desplazaba, se desoldaba y se traía la rueda para afuera para evitar los vuelcos en las esquinas. Después se hizo obligatorio usar las 2 ruedas y entonces ahí se chocó con el obstáculo de este adorno que tocaba la rueda y entonces hubo que retirarlo o darle otra forma. Al comienzo eran autotaxis donde viajaban varias personas apretujadas. Luego empezaron a hacer autos alargados artificialmente para que entraran más apretujados. Posteriormente comenzó la tendencia de carrozar chasis de camión y así poder poner aún más pasajeros. Y recién con el tiempo empezaron a obtener autonomía y hubo chasis y carrocerías especialmente para hacer colectivos. Todo este devenir tiene que ver con la necesidad de hacer más redituable la actividad.
Al comienzo el colectivo no tenía forma propia, no se distinguía de un auto particular, eran simples taxis con un cartel. El taxi colectivo era colectivo en las horas pico, el cartel delantero se ponía y se sacaba según la necesidad y el horario. Los mejores autos para colectivo eran los más amplios, para llevar más pasajeros. En algunos casos cargaban hasta 10 personas. El colectivo típico es el colectivo de 11 asientos carrozado que se da a fines de los años 30, comienzo de los 40. Es el colectivo ese redondito con la trompita característica, sobre todo Chevrolet, porque en aquella época era la marca mayoritaria, y él había sido una derivación lógica de aquel taxi colectivo. El taxi colectivo es una forma de llamarlo desde el comienzo, porque era un taxi que llevaba mucha gente, por eso era un taxi colectivo. Ese taxi colectivo, que era un auto, un taxi, pero los taxis eran coches amplios, lujosos, vehículos que tenían una capacidad para 5 o 6 personas, empieza a quedar chico. Cuando empieza a quedar chico, los taxistas, devenidos en colectiveros, empiezan a ver de qué manera pueden agrandarlo. Y van a los carroceros de ómnibus, a los carroceros a quien puedan, para alargar los chasis primero, poner más asientos, y luego para hacer carrocerías que sean directamente para estos vehículos. Y eso nosotros lo llamamos protocolectivo. Tiene todavía características de automóvil, tiene todavía puerta batiente, no tiene el letrero en el techo, es como un auto muy alargado, sería como una limusina de aquella época, con mucha capacidad en comparación con los taxis, pero no llega a ser el colectivo hecho a tal fin, ya sobre chasis de camión, con la puerta plegadiza, con el letrero incorporado arriba del parabrisas y una serie de características más. El origen del colectivo está en el taxi. En el taxi, en el taximetrero, como se llamaba en ese momento. Y empieza una idea, se dice que algunos taxistas se juntaron, empezaron a conversar alguna idea que tenían dando vueltas ya hacía un tiempo. Para ganar más plata, facturar más. Para ganar más plata, que la idea era justamente hacer un trayecto fijo, cobrar un precio fijo y subir a toda la gente que pudieran. Y lo subían y bajaban en donde quisieran. O sea, taxistas que en lugar de llevar de a un pasajero, deciden, pongamos más, cobremos una tarifa, a ver si se puede aumentar la facturación. Y así empezó a funcionar muy bien. Les empezó a ir bien porque ganaban plata. Enseguida, el primero que apareció fue que cubría la Avenida de Mayo, ¿no? Que actualmente es el trayecto del 59. El colectivo tiene por lo menos 4 etapas en su historia. La primera, la de los taxis colectivos, autos como todos. La segunda, la de los autos alargados, con modificaciones para llevar más gente. Luego comienzan a carrozar chasis de camiones y posteriormente aparece el colectivo de 11 asientos, el auténtico colectivo. El letrero se incorpora a la carrocería recién en 1937. El colectivo es en realidad, por definición, un camión adaptado. A partir del momento en que el colectivo se carroza sobre chasis especial para colectivo, ya empieza la evolución, se acelera la evolución que venía teniendo el colectivo hacia el ómnibus. El colectivo nace de un taxi, o sea, de un auto, que primero se adapta en cuanto al cartel indicador, a tapar la funda tapar con una funda el reloj de taxi y a ser utilizado como vehículo de más de, digamos, para hacer un recorrido fijo, con una tarifa fija, solamente en las horas pico. Después, al ver que este negocio prosperaba, se alargaron chasis, pero siempre sobre chasis de autos. Cuando las ruedas no resistieron, ruedas con rayos de madera, no resistieron el peso de más pasajeros, entonces algunos optaron por las ruedas de disco, todas metálicas, chapa, y después acá sí se echó mano del chasis de camión. ¿Fue o no fue el colectivo, como se cree, un invento argentino? Lo develamos en el próximo bloque, aquí en Noticias de la Historia. Ya venimos.
Y seguimos en Noticias de la Historia con el colectivo en el pasado y su devenir histórico. Las empresas más perjudicadas por el avance de este medio de transporte, el colectivo, fueron indudablemente las compañías poderosas de tranvías y de ómnibus. Claro, estos vehículos eran mucho más grandes, más voluminosos, tenían más dificultades para moverse en el tránsito. Frente a la agilidad del colectivo fueron perdiendo terreno. Por ejemplo, con el tiempo, los tranvías fueron desapareciendo. Lo que estaba establecido eran los tranvías. Cuando empezaron a aparecer las líneas de ómnibus, de motu propio le pusieron números que, similares a los de los tranvías, hacían que la gente pudiese relacionarlos. Entonces, una línea de ómnibus con el número 89 me lleva a donde me lleva el tranvía 89. Y esa era una forma de competencia. Cuando fueron organizados los ómnibus por la municipalidad, siempre estamos hablando de Buenos Aires, las renumeraciones les dieron números propios. Cuando aparecieron los colectivos, pasó lo mismo, con los ómnibus y los tranvías. Parasitaban ambos medios. Había, por ejemplo, lo que es la actual línea 33, que desde La Boca, en aquella época no llegaba a Avellaneda, Sarandí, desde La Boca iba hasta Retiro, y como no tenía número, tenían una bandera blanca y verde para que la gente supiera que hacía el mismo recorrido del autobús La Patria, que era blanco y verde. Microómnibus es un término que se intentó imponer oficialmente en lugar de colectivo, que era una palabra maldita. Por eso nunca hubo un cartel indicador que indicara colectivo. Los carteles de parada indicaban microómnibus, porque era combatida desde el gobierno, por lo que, digamos, por la presión que ejercían las empresas de ómnibus y de tranvías para que no existiera el colectivo. El colectivo fue, digamos, un aborto de la naturaleza, algo que salió en una circunstancia excepcional, que surgió el 24 de septiembre de 1928 y que se salvó de la muerte porque el 12 de octubre del 28 asumió Irigoyen. Irigoyen, además de asumir la presidencia, asumió la defensa de los taxis colectiveros. Bueno, el resultado de esto fue un vehículo que debe definirse como a cargo de una sola persona, que maneja y cobra y respeta su horario, que adorna su colectivo, además generalmente esa persona dueña del colectivo o al menos de una parte, que ornamenta su colectivo, lo cual da entrada a otra institución colectivera que es el filete, que tiene una forma de explotación basada en principios anarquistas. No por nada, los primeros colectiveros, entre ellos había socialistas y muchos anarquistas, y no por nada la primera línea de colectivos tuvo los colores del anarquismo, rojo y negro. En 1914 circulan en Los Ángeles los jitneys, autos con letreros que competían con los tranvías, con tarifas más bajas y recorridos fijos. Tuvieron apoyo de la industria automotriz, que veía a los tranvías como medio de transporte antiguo. Lo que es un invento argentino es decir que el colectivo es un invento argentino. El antecedente del colectivo, uno de los antecedentes, el más remoto, es de 1914 en Los Ángeles. Autos particulares adaptados con un cartel para llevar pasajeros, parasitando, como pasó acá en el año 28, parasitando las líneas tranviarias, adelantándose a los coches de los tranvías, y robándoles pasajeros. Eso por lo menos pasó en Buenos Aires. Los vehículos de Los Ángeles recibieron el nombre de jitney, que era la forma vulgar de denominar a la moneda de 3 centavos de dólar, que era lo que costaba el viaje. Era el equivalente a la chirola de nosotros. Es como si el colectivo se hubiese llamado chirola. Dos paradojas que surgen de la historia del colectivo. Primero, el verdadero colectivo ya no existe. Por definición tenía 11 asientos, o 16 a lo sumo. Los que hoy vemos son ómnibus. Segunda paradoja, es habitual hablar de la rivalidad entre taxistas y colectiveros en las calles, en la circulación, en el tránsito. Sin embargo, el colectivo y el colectivero son una consecuencia del taxi. La relación entre un ómnibus y un colectivo en cuanto a sus diferencias hoy día no existe.
Pero en la década del 30, en la década del 40, a partir de la aparición del colectivo en adelante, eran bien marcadas las diferencias. Las empresas de ómnibus eran sociedades de derecho, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, etc. Mientras que los colectivos estaban agrupados, eran componentes. ¿Por qué? Porque habían sido taxistas individuales, no había compañías de taxis en esa época, habían sido taxistas que con su vehículo se habían agrupado. Entonces, él venía con un taxi, él venía con un taxi, él venía... Dos por ahí se asociaban y venían con uno. Esta gente era dueña de su vehículo era su capital. En cambio, los ómnibus tenían un capital societario general y todos los que lo conducían, los guardas y los choferes, eran empleados de esta empresa. Formalmente, el ómnibus era mucho más grande, tenía, como yo dije, un guarda, que era el que se encargaba de expender los boletos, tenía características tranviarias, con una plataforma en la parte superior, en la parte posterior donde se ascendía, una puerta delantera posiblemente para el descenso, también se podía bajar y subir por atrás, y a veces sobre el techo, como una especie de linternón, con espacio, con ventanillas para ventilación. El colectivo, sin embargo, fue creciendo del pequeño taxi a el proto, que nombré hace un rato, para convertirse luego en otro vehículo, carrozado sobre chasis de camión, como digo. Los chasis de ómnibus eran chasis que venían importados, eran chasis muy grandes, los rodados de los ómnibus eran muy grandes, estoy hablando de los años 30, y los colectivos eran chiquitos. Para ponerlo en claro, una definición. Un colectivo es un transporte derivado del automóvil, carrozado especialmente sobre chasis de camión adaptado, más chico que un ómnibus. Yo colecciono fotos de colectivos, colecciono boletos, colecciono elementos, como puede ser la chapa que las carroceras ponían como firma en los colectivos para identificarla. Todo aquello que tenga que ver con el transporte urbano, más allá del colectivo, el ómnibus, inclusive el tranvía o el trolebús, tiene que ver con algo que empieza pasando por lo afectivo o por un gusto y termina derivando en una especie de red de investigación del transporte. Si no hubiese sido por el colectivo, lo que unía el ferrocarril en Abanico, saliendo de Buenos Aires, no hubiese podido generar la unión de lo que estaba entre las dos líneas ferroviarias. Y aquí en la ciudad también, porque hubo muchas ciudades que no tenían tranvías y que necesitaban movilidad en la medida que el ejido urbano crecía, y eso se logró a través de uno o dos gallegos locos que se compraron un chasis, lo hicieron carrozar en el fondo de su casa y salieron a campear los caminos de barro, muchas veces bajando los pasajeros y empujando para salir del atasco, y así unían poblaciones o barrios alejados dentro de una misma ciudad. En los Estados Unidos, con su pionera y pujante industria automotriz, circularon mucho tiempo antes que en Buenos Aires autos colectivos, los llamados jitneys en Los Ángeles. Lo lamento, el colectivo no es un invento argentino, pero sin embargo en nuestras calles adquirió personalidad propia como un vehículo intermedio entre el auto y el ómnibus. Hasta la próxima semana con más noticias de la historia.